A ver, lanzo una pregunta rápida. Si juntas a 23 personas, así, en una sala, ¿qué probabilidad dirías que hay de que por lo menos dos cumplan años el mismo día? Piénsalo un segundo. Uf, buena pregunta para empezar. Porque es que la intuición, aquí nos la juega casi siempre. Totalmente. Bueno, pues hoy vamos a hacer un análisis a fondo de la famosa paradoja del cumpleaños. Es una de esas verdades matemáticas que la verdad chocan bastante con lo que uno esperaría, ¿no? Sí, descoloca bastante, al principio. Para entenderla bien hemos estado mirando, bueno, varias fuentes, explicaciones de estadística, artículos de divulgación, vídeos que lo explican muy bien. Hay material muy bueno por ahí, la verdad. El objetivo es desentrañar por qué nos equivocamos al principio, qué matemáticas hay detrás y, ojo, algunas aplicaciones que son bastante sorprendentes. Venga, vamos al lío. Vamos allá. La probabilidad de que al menos dos compartan cumpleaños es más del 50%. Más del 50, exacto. Concretamente, un 50,7%. Y es que si subimos a 57 personas, la probabilidad salta por encima del 99%. Impresionante, ¿verdad? Es que uno piensa, pues no sé, necesitaré la mitad de los días del año, 183 personas o algo así. Claro, eso parece lo lógico. Por eso dicen que no es una paradoja en el sentido estricto de contradicción lógica, sino que es contraintuitiva, choca con el sentido común. Exacto. Y lo interesante es que el error típico, el que cometemos casi todos, es pensar en la probabilidad de que alguien cumpla años el mismo día que yo. Ah, claro. Y esa probabilidad sí que es baja. Si estás en un grupo con otras 22 personas, la probabilidad de que alguna de ellas coincida contigo es mínima, apenas un 6%. Muy baja, sí. Pero la paradoja no va de eso. Va de que cualquier par de personas en ese grupo coincida. Dos personas cualesquiera. Entiendo. No yo con otro, sino dos cualesquiera. Eso es. Y ahí la cosa cambia radicalmente, porque el número de parejas posibles que puedes formar en el grupo crece muchísimo más rápido de lo que uno piensa. ¿Y cuántas parejas son en un grupo de 23? ¿Lo tienes por ahí? Pues mira, con 23 personas, las parejas distintas que puedes formar son 23 por 22 dividido entre 2. Salen 253 parejas. ¡Ostras! ¿253? Claro, es que no piensas en eso. Piensas en 23 fechas, no en 253 comparaciones. Exacto. Cada una de esas 253 parejas es una oportunidad para que salte la coincidencia. Son muchísimas oportunidades. Claro, visto así, cambia la perspectiva totalmente. Recuerdo ejemplos que daban las fuentes que eran, vamos, muy gráficos. En fútbol, decían que en el clásico de 2017 Ajá. eran 23 personas en el campo, entre jugadores y árbitro, ¿no? Pues justo coincidían Gareth Bale y Sergio Busquets, el mismo día, 16 de julio. Qué bueno el ejemplo. Y otro aún más fuerte. En el Mundial Femenino de Fútbol de 2023. Eran 32 equipos, de 23 jugadoras cada uno, pues en 17 de esos 32 equipos había cumpleaños compartidos. Más de la mitad de los equipos. Es una barbaridad. Ilustra perfectamente cómo funciona esto en la práctica. Y no solo en el deporte, No, había uno histórico curioso. sí, el de los monarcas españoles. Entre solo 20 reyes y reinas desde los reyes católicos, ya encuentras dos parejas que nacieron el mismo día. Dos parejas, Carlos II y Carlos IV, el 11 de noviembre. Y José I Bonaparte y Juan Carlos I el 5 de enero. Solo con 20 personas. Qué fuerte. Oye, ¿y el cálculo ese del 50,7% para 23 personas? ¿Cómo se saca? ¿Hay una forma más o menos sencilla de entenderlo? Sí, bueno, la forma más intuitiva no es calcular directamente la probabilidad de que haya coincidencia, sino la contraria. ¿Cuál es la probabilidad de que nadie comparta cumpleaños? Ah, vale. Calcular lo contrario. Exacto. Imagina que la gente va entrando en la habitación de una en una. La primera persona, pues elige su día. Da igual. La segunda, para no coincidir, tiene 364 días disponibles de 365. Ajá. La tercera, para no coincidir con ninguna de las dos anteriores, tiene 363 días disponibles de 365. Entiendo, cada vez un poquito más difícil no coincidir. Eso es, y sigues así multiplicando esas probabilidades, 364, 365, 363, 365, Ajá. hasta llegar a la persona número 23, que tendrá 343 días disponibles sobre 365. Vale. Si multiplicas todo eso,
El resultado, que es la probabilidad de que nadie coincida, da aproximadamente 0,493, o sea, un 49,3%. Un 49,3% de que no haya ninguna coincidencia. Correcto. Por lo tanto, la probabilidad de que sí haya al menos una coincidencia es simplemente 1 menos eso. 1 menos 0,493 igual a 0,507. El 50,7%. Ya está. Entendido. Y claro, a medida que añades gente, esa probabilidad de no coincidir baja rapidísimo y la de coincidir sube en picado. Exacto. Como decías, con 50 personas ya estás en el 97% de probabilidad de coincidencia. Y con 70 es más del 99,9%. Casi seguro. Entendido. Oye, y esta idea de que con relativamente pocos elementos ya encuentras repeticiones no solo va de cumpleaños, ¿verdad? Leí algo de las matrículas de los coches. Efectivamente, es el mismo principio. Si te fijas solo en las dos últimas cifras de las matrículas, por ejemplo, solo hay 100 combinaciones posibles, del 00 al 99. Claro. Pues aplicando esta lógica, no necesitas ver 100 coches ni mucho menos. Con bastantes menos, la probabilidad de que encuentres dos coches con las mismas dos últimas cifras ya es muy alta. Es lo mismo, pero con un año de solo 100 días. Tiene todo el sentido. Y esto tiene aplicaciones más allá de la curiosidad. Aplicaciones serias. Vaya si las tiene. Donde esto es muy importante es en criptografía. Hay una técnica de ataque que se llama literalmente ataque de cumpleaños o birthday attack. ¿Ataque de cumpleaños? Suena curioso. Sí, y se basa justo en esto. Se aplica a las funciones hash. A ver, simplificando mucho, una función hash es como una máquina que coge un dato, un archivo o una contraseña, lo que sea, y le genera una especie de resumen muy corto y en teoría único. Como una huella digital. Vale, una huella digital para datos. Eso es. Una colisión ocurre cuando, por mala suerte o por diseño, dos datos diferentes acaban teniendo la misma huella digital, el mismo hash. Ah. Y eso es malo, supongo. Puede ser muy malo. El ataque de cumpleaños lo que dice es que encontrar una colisión, dos datos distintos con el mismo hash, es mucho más fácil de lo que parece, gracias a esta probabilidad. No necesitas probar miles de millones de datos para encontrar una colisión por fuerza bruta contra un hash específico. Ujú. Sino que generando solo un número relativamente grande de hashes de datos distintos, es probable que dos de ellos choquen entre sí. Exacto, como los cumpleaños. Y si un atacante encuentra una colisión, podría, por ejemplo, crear un archivo malicioso que tenga el mismo hash que un archivo legítimo y engañar a un sistema para que acepte el malo pensando que es el bueno. Entendido. O sea, la probabilidad ayuda a romper la seguridad. Fascinante y un poco inquietante. Sí, pero ojo que también se usa para bien. Hay una iniciativa, stopncii.org, que usa esta idea de los hashes para luchar contra la difusión no consentida de imágenes íntimas. Ah, sí. ¿Cómo? Crean hashes únicos de esas imágenes. Y las plataformas que colaboran, redes sociales, etc., pueden buscar esos hashes en sus sistemas, como la probabilidad de encontrar una coincidencia, el mismo hash, es alta si la imagen se ha subido o compartido, permite detectarla y eliminarla eficazmente sin necesidad de que la plataforma vea la imagen original. Qué buena aplicación. Muy inteligente. Y creo que también se mencionaba algo del ADN, ¿no? Con bases de datos enormes. Sí, exacto. A veces saltan noticias de que se han encontrado coincidencias parciales de ADN entre personas en bases de datos gigantescas, como una que hubo en Arizona, creo recordar. 122 coincidencias parciales en unos 65.000 perfiles. Suena alarmante. Bueno, puede parecerlo, pero hay que aplicar la misma lógica. La probabilidad de que dos personas al azar compartan ciertos marcadores de ADN es bajísima. Pero si comparas todos con todos en una base de datos de 65.000 personas, el número de pares que estás comparando es... Gigantesco. Son miles de millones de comparaciones. Exacto. Con tantísimas comparaciones, es estadísticamente esperable que surjan algunas coincidencias parciales por puro azar, sin que signifiquen necesariamente que haya errores en el sistema o relaciones familiares ocultas. Es el principio general. Muchísimas oportunidades hacen que sucesos individualmente muy improbables se vuelvan probables en conjunto. Vale, creo que lo he pillado.
Entonces, resumiendo mucho, la gran lección de la paradoja del cumpleaños es que nuestro instinto nos falla estrepitosamente porque subestimamos la cantidad brutal de comparaciones posibles de parejas que hay en un grupo. No pensamos en los pares. Justo eso. Y por eso no hacen falta cientos de personas. Con solo 23, ¡zas!, ya estás por encima del 50% de probabilidad de que al menos 2 coincidan. Tal cual. Y yo creo que esto nos deja una reflexión final interesante, que va más allá de los cumpleaños. A ver, Es un recordatorio muy potente de cómo nuestra intuición sobre la probabilidad nos puede jugar malas pasadas, sobre todo cuando hay muchas combinaciones posibles o manejamos conjuntos de datos muy grandes. La pregunta que podríamos dejar en el aire es, ¿en qué otras situaciones de la vida, o de la ciencia, o de la tecnología, estamos viendo coincidencias que nos parecen asombrosas, casi milagrosas, ajá. pero que, si aplicáramos este mismo principio matemático, quizás descubriríamos que son, en realidad, mucho más probables de lo que pensábamos, simplemente porque hay muchísimas oportunidades para que ocurran?